Mi suegra despiadada me humilló en su fiesta de aniversario y me trató de oportunista. Su esposo la sorprendió. Y ahora ella paga las consecuencias. Me crié en un pequeño pueblo de Oregón. Mis padres no eran ricos, pero tampoco pasábamos hambre, lo llamaría clase media trabajadora. Desde muy joven aprendí que, si quería algo, debía esforzarme por conseguirlo. Esa mentalidad me llevó a obtener una beca para estudiar fuera de mi ciudad natal. Fue en la universidad donde conocí a quien hoy es mi esposo. Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos. Empezamos siendo amigos que trabajaban en proyectos conjuntos y, sin darme cuenta, terminamos enamorándonos. Al principio, todo era color de rosa. Él, proveniente de una familia acomodada de Florida, se había mudado al noroeste para abrirse camino fuera de la sombra de sus padres. Me gustaba que fuera independiente de su dinero familiar, y siempre admiré que insistiera en pagarse sus estudios sin pedir un solo dólar prestado a su familia, a pesar de que ellos insistían en que aceptara sus ayudas económicas. Por mi parte, me parecía un poco incómodo de su parte rechazar esa ayuda. Digo, cada familia maneja el dinero como quiere, pero él insistía en que su independencia era muy valiosa y prefería mantener así las cosas. Cuando finalmente decidimos comprometernos, mis padres se emocionaron muchísimo. Hubo una pequeña cena en casa para celebrarlo y hasta ese momento, todo era normal. Lo que me extrañó fue que su madre no paraba de mandar mensajes, primero que no estaba de acuerdo con la fecha porque le incomodaba el clima de la costa oeste en aquella época, después, que por qué no hacíamos la fiesta en Florida para honrar la tradición familiar. Incluso le sugirió a mi esposo que adelantáramos la boda porque no valía la pena tener una ceremonia tan grande. Pese a que me resultaba extraño, en ese entonces no pensaba mal de ella, supuse que era solo una persona un poco controladora que quería ayudar a su manera. El verdadero problema empezó la primera vez que fui a visitarlos a Florida. Quería conocerlos en persona, porque me parecía importante tener una relación cercana con mis futuros suegros, así que hice todo lo posible para que nos tomáramos unos días libres. Fue la peor presentación de mi vida. Desde que puse un pie en su enorme casa, la actitud de mi suegra fue descortés e incómoda, me preguntó de dónde venía y, al escuchar Oregón, puso cara de confusión y respondió, eso está lleno de gente que vive en medio de la nada, ¿verdad? Luego, sin disimular, me miró de arriba abajo como evaluando mi ropa. Era la primera vez que alguien me hacía sentir tan fuera de lugar por mi forma de vestir o por mi simple origen geográfico. Esa noche, preparó lo que ella llamó una cena familiar para darme la bienvenida, pero no dejaba de dirigir comentarios pasivo-agresivos hacia mí. Cada vez que surgía una anécdota sobre mi infancia o mi vida antes de conocer a su hijo, se las arreglaba para menospreciar mis historias con frases como, ya verás que en este mundo no basta con esforzarse, se necesita saber codearse con la gente correcta. O cuando yo mencionaba mi disciplina para ahorrar, la gente que ahorra mucho es porque no está acostumbrada a los lujos. Sentía un nudo en el estómago, pero no quería armar una discusión la primera noche. Mi esposo me apretaba la mano por debajo de la mesa, intentando darme fuerzas. Lo extraño es que su padre casi no hablaba. Apenas compartía un par de comentarios puntuales y asentía ante lo que su esposa decía. En algún momento, él y yo nos quedamos solos en la cocina mientras yo ayudaba a llevar platos. Se acercó, me sonrió tímidamente y murmuró, no dejes que te afecte, a veces es así con la gente nueva. No te sientas mal. Me conmovió su buena intención, pero también me di cuenta de que vivía resignado, como si todo lo que su esposa hacía fuera algo normal e inamovible. Después de aquel viaje, quedé muy confundida. Al regresar al norte con mi esposo, hablamos largo y tendido sobre lo que había pasado. Él me dijo que su madre siempre había sido controladora, especialmente con él. Solía planificarle actividades extracurriculares cuando era niño, se metía en sus decisiones de estudios e incluso quería opinar sobre con quién salía o dejaba de salir. Pero él no recordaba que su madre fuera tan agresiva con ninguna de sus novias anteriores. Asumió que tal vez estaba más sensible, porque era su relación más seria y veía que esta vez la boda era inminente. Le prometí que mantendría la calma por respeto, esperando que con el tiempo todo se equilibrara y pudiera tener una relación cordial con ella. Eso sí, debo admitir que cada vez que sonaba mi teléfono y veía su nombre, se me revolvía el estómago. Era como si hubiese decidido que yo, por ser de otra clase social y no tener linaje, palabras suyas, no mereciera formar parte de su familia. Llegó a enviarme mensajes cuestionando mi plan de vida, insinuando que quizás yo solo buscaba acomodarme con ellos. Sus comentarios llenos de condescendencia eran hirientes, y mi esposo no siempre se enteraba porque yo prefería borrar los mensajes o poner en silencio sus llamadas para no amargarle el día. La situación se complicó más cuando, a última hora, mi suegra decidió que quería colaborar en la boda. Pensé que era un paso positivo, me imaginé que tal vez quería redimirse o que había entendido que mi esposo y yo éramos libres de vivir la vida como quisiéramos. ¡Qué ingenuo fui! Porque en cuanto aceptamos su ayuda, llegó con un listado de condiciones. El lugar de la boda debía ser en Florida,
la decoración debía seguir un estilo clásico y elegante, yo debía lucir un vestido mucho más costoso, según ella, uno de mis gustos sencillos me haría ver pobretona. Incluso propuso invitar a un montón de personas que yo ni siquiera conocía, pero que era importante que asistieran para la reputación de la familia. Me negué a casi todo. Ella, ofendida, me escribió un correo larguísimo diciéndome que debía considerar el sacrificio económico que estaban haciendo para costear esa recepción, y que no ser agradecida me convertía en una persona oportunista. Se lo mostré a mi esposo, quien explotó de rabia y marcó el número de su madre para pedirle explicaciones, pero ella se escudó en que él solo quería lo mejor para nosotros. Esa llamada terminó en gritos y lágrimas, principalmente de mi esposo, quien se sentía atrapado entre la lealtad a su familia y el deseo de defenderme. En medio de tanto estrés, lo único que mantenía mi cordura era el apoyo de mis padres y la esperanza de que, tarde o temprano, mi suegra me aceptara. Porque en el fondo, yo deseaba tener una relación normal con mi familia política, no me hacía gracia la idea de que, después de casarnos, estuviera peleada con la madre de mi esposo. Desgraciadamente, aquello solo era la punta del iceberg. Lo verdaderamente doloroso, y que jamás pensé que podría decir de alguien, es que mi suegra llegaría a burlarse hasta de mis pérdidas personales más profundas, arruinando uno de los momentos más traumáticos de mi vida. Y eso fue lo que desencadenó el colapso total, no solo para mí, sino también para ella y lamentablemente, para su propio matrimonio. Al aproximarse la fecha de la boda, mis nervios crecían, no solo por los preparativos habituales, sino por las tensiones con mi suegra. En aquel entonces, vivíamos en Seattle, un lugar que adoraba por su clima lluvioso y su atmósfera relajada. Mientras tanto, en Florida, mi suegra insistía en supervisar detalles de la boda de forma remota. Su principal queja era que yo estaba organizando demasiadas cosas por mi cuenta sin tomar en cuenta su experiencia. Llegó a enviarme enlaces de vestidos carísimos y, cuando le dije que ya tenía mi atuendo, uno que, por cierto, me había enamorado a primera vista y que planeaba pagar con mis ahorros, su respuesta fue: ese diseño es demasiado simple. No impresionarás a nadie. Era una pulla tras otra. Mi esposo me sostenía la mano, literal y metafóricamente, en cada charla que teníamos sobre los avances de la boda. Algunas veces, mi paciencia se agotaba y me ponía a llorar. Él, frustrado, se debatía entre decirle a su madre que no se entrometiera más y mantener, al menos, una fachada de paz para no provocar un escándalo. Sentía que las discusiones constantes nos estaban robando la emoción del compromiso. Irónicamente, hablábamos de pasar la luna de miel en Hawái o en algún lugar paradisíaco de California, pero a cada rato salía el tema de qué vendrá después de la boda. ¿Tendremos que lidiar con ella para siempre? En medio de todo, mi suegro viajaba de vez en cuando a Seattle por temas laborales, trabajaba como consultor independiente. Cuando podía, aprovechaba esas visitas para vernos. Era un hombre de pocas palabras, pero amable. En una de esas ocasiones, se apareció por nuestro apartamento con un pastel que decía, «Felicidades», y me abrazó con timidez. Me confesó que deseaba que las cosas fueran distintas, que le avergonzaba la forma en que mi suegra me trataba, pero que, al mismo tiempo, se sentía atado. «A veces callo para no avivar el fuego», me dijo con pena. Y yo, que lo veía como alguien que apenas podía alzar la voz, entendía su posición, aunque me resultaba muy triste que no pudiera frenar las groserías de su esposa. Cuando llegó el día de mi despedida de soltera, quise algo pequeño. Un par de mis mejores amigas volaron desde Oregón, mi prima vino desde California y mi cuñada, la hermana de mi esposo, organizó una cena en un restaurante acogedor en Seattle. Pensé que mi suegra no iría, pues era un plan entre chicas jóvenes, música suave y plática ligera, pero apareció. La verdad, no tenía idea de que hubiese sido invitada, pero, según mi cuñada, ella misma se había enterado de la fecha y se autopropuso. Bueno, tal vez esta sea la oportunidad para acercarnos, pensé, tratando de ser optimista. Grave error. Apenas llegó, se sentó a mi lado y empezó a lanzar bromas de mal gusto delante de mis amigas y mi prima. Decía cosas como, espero que todo sea modesto, a nuestro estilo. Ya sabes que no puedes permitirte lujos desmedidos. Mis amigas, confundidas, se me quedaban mirando, y yo moría de vergüenza. Traté de cambiar de tema, pero ella insistía en recalcar que yo era de un pueblito y que no estaba acostumbrada a reuniones elegantes. Por si fuera poco, durante la cena me soltó una frase que aún recuerdo con rabia: la familia de mi hijo se acostumbró a codearse con gente de cierto nivel. Pero supongo que el amor lo ciega. Mi cuñada, indignada, decidió intervenir y, sin tapujos, le pidió que se comportara o que se fuera. Mi suegra se ofendió, lanzó la servilleta sobre la mesa y se fue sin despedirse. Podrán imaginar la tensión que quedó en el aire. Para colmo, una semana después de ese incómodo evento, mi suegra tuvo la desfachatez de llamarme para decirme que debíamos elegir un menú más sofisticado para la boda, uno que excluyera varios platos que ya habíamos contratado y pagado a un chef local.
Su argumento: no podemos servir comida tan simple ante todos mis invitados. También me exigió que enviara invitaciones especiales para un grupo de personas ricas de Florida que ni mi esposo conocía. Fue en ese momento cuando sentí que era hora de poner un alto definitivo. Le expliqué, con tono firme y tratando de no sonar grosera, que la boda era nuestra y que habíamos decidido manejarla a nuestro gusto. Si no estaba de acuerdo, pues lo sentía, pero no íbamos a cambiarlo todo para complacerla. Eso derivó en un nuevo enfrentamiento telefónico, que acabó con ella diciéndome: no sé por qué mi hijo se empeña en casarse contigo. Esto es un disparate. Pese a todas las tensiones, la boda se llevó a cabo en Seattle, como planeamos originalmente. Fue un día inolvidable, más por el amor y el apoyo de mis familiares y amigos que por el lujo. Mi vestido, a pesar de no ser el de mayor costo, y sin cristales brillantes ni largas colas, era perfecto para mí, ligero, sencillo, pero con detalles delicados de encaje que me hacían sentir hermosa. Mis padres lloraban de alegría, mis amigas me animaban, y mi esposo me veía con ese brillo en sus ojos que jamás olvidaré. Y sí, mi suegra asistió, aunque pasó la mayor parte del tiempo con el ceño fruncido, con esa mirada de esto podría haber sido mejor si me hubieran hecho caso. Durante la recepción, ella tuvo múltiples roces con mis damas de honor, incluso con mi propia madre, que en un punto le soltó un «ya basta, por favor». Sin embargo, extrañamente, mi suegro se mantuvo a su lado, intentando contenerla. Si bien hubo algunos comentarios desagradables: esa decoración luce tan barata, o espero que al menos el pastel sea de buena calidad, la mayoría de los invitados los ignoraron. Al final, mi esposo y yo logramos disfrutar del día. Bailamos, comimos, reímos, y pensé que, con el paso del tiempo, quizá las asperezas se limarían. Mi esposo y yo partimos de luna de miel a Hawái, escapando de todo aquel caos. Lo que siguió a la boda fueron meses de una tensa tranquilidad. Mi suegra, en vez de llamarme directamente, a veces utilizaba a mi cuñada o a mi suegro como mensajeros para transmitir sus críticas. Así me enteraba de lo que opinaba de nuestra decoración de la casa, según ella, pobre y sin estilo, o de mi trabajo: ella se conforma con un sueldo de clase media, ¿cómo puede vivir con tan poco? Me esforzaba por ignorarla y centrarme en mi nueva vida con mi esposo. Pero la situación dio un giro dramático cuando, por sorpresa, descubrimos que estaba embarazada. Fue algo totalmente inesperado. Ambos habíamos hablado de tener hijos, pero no de forma inmediata. Al principio, me embargó la emoción y sentí la necesidad de compartirlo con mi familia y amigos cercanos. Lo conversamos y decidimos que anunciaríamos la noticia a los padres de mi esposo en persona. Mi suegra reaccionó de la forma más ambivalente posible, saltó de la aparente alegría, casi exagerada, a los comentarios hirientes en cuestión de minuto. Decía cosas como: «ay, por fin un nieto con buenos genes», y luego, mirándome de reojo, murmuraba: «espero que le des una buena educación. No querría ver a mi nieto con malos hábitos pueblerinos». Las semanas que siguieron fueron emocionalmente agotadoras. Entre las revisiones médicas y mi propio asombro por ese embarazo inesperado, tenía que aguantar las llamadas de mi suegra sugiriendo doctores, chequeos adicionales, dietas caras y hasta rutinas de yoga prenatal dictaminadas por ella, cuando yo ya tenía mi propio plan médico. Sin embargo, esta historia de supuesta preocupación no duró mucho, pues, lamentablemente, perdí al bebé en el segundo mes. Fue un golpe devastador para mí y para mi esposo. Nos enteramos de un día para otro, luego de un fuerte dolor abdominal que terminó en el hospital. La confirmación de la pérdida me destrozó el alma. Creo que nunca había experimentado un dolor tan profundo. En esos momentos tan difíciles, mi suegra brilló por su ausencia. No recibí una sola llamada de apoyo. Pensé que era mejor así, pues estaba demasiado frágil como para tolerar sus comentarios. Por otro lado, mi suegro estuvo presente a través de videollamadas y mensajes, ofreciendo ayuda sincera. Mi esposo y yo intentamos sobrellevar el luto en privado, con la cercanía de mis padres y algunos amigos. Creí que, por dignidad o por respeto, mi suegra se mantendría al margen. No imaginaba que, meses después, ella usaría mi tragedia como arma para atacarme de la forma más cruel e inesperada, en el marco de una reunión familiar que, supuestamente, sería una celebración alegre y amistosa. Las semanas siguientes a mi pérdida fueron silenciosas y extrañas. Mi esposo y yo atravesábamos un dolor compartido que, por momentos, nos unía como nunca y, en otros, nos distanciaba porque cada quien lidiaba con la pena a su manera. Él se refugiaba en el trabajo, intentando no pensar demasiado en lo sucedido, mientras que yo pasaba horas en casa leyendo sobre experiencias de otras mujeres que habían vivido lo mismo. Quería entender la pérdida, procesarla y no sentirme tan sola. Mi suegro llamaba un par de veces por semana, ofreciendo su apoyo con discreción. Repetía que, si necesitábamos un hombro o un rato de compañía, él estaría allí. Su actitud me pareció un oasis de paz en medio de tanto conflicto. En cambio, mi suegra mantenía un silencio total. Ni una llamada, ni un mensaje. Honestamente, lo prefería así,
pues temía que cualquier contacto con ella solo empeorara mi estado anímico. Me aferraba a la idea de que, con el tiempo, tal vez se disculparía por tantas ofensas pasadas y comprendería que, más allá de las diferencias de clase o gustos, ambas queríamos lo mejor para la familia. Sin embargo, la realidad nos alcanzó un par de meses después. Mi suegro nos llamó para anunciar que se acercaba su 25º aniversario de bodas y planeaba una gran fiesta. Tenía pensado un evento formal, con música en vivo y una cena en un elegante salón de Florida. Para ser honesta, me pareció algo contradictorio. Había presenciado, en demasiadas ocasiones, la indiferencia de mi suegra hacia él. Pero no era mi lugar cuestionar el porqué de semejante celebración. Cuando mi suegro nos invitó, mi primera reacción fue negarme, pues no quería enfrentarme a mi suegra ni estar en una fiesta que, seguramente, se convertiría en un escaparate de críticas hacia mí. Sin embargo, él nos lo pidió con tanta insistencia que me conmovió. Dijo que necesitaba a su hijo y a su nuera a su lado, que deseaba mostrarle a la familia que, a pesar de los problemas, podíamos ser unidos. Por gratitud a mi suegro, y quizá por un dejo de curiosidad, aceptamos. El lugar elegido para el festejo era un salón situado en las afueras de Miami. Llegar allí fue, para mí, todo un desafío emocional. Regresar a Florida después de lo vivido y, sobre todo, enfrentarme a la posibilidad de ver a mi suegra, me ponía tensa. Apenas entramos, sentí de nuevo esas miradas de algunos familiares políticos que conocía poco, y mi suegra apareció con una gran sonrisa para recibir a su hijo, pero no me dirigió ni una palabra. Se abalanzó a abrazarlo como si fuera la madre más cariñosa del mundo, y entre risas fingidas, le dijo que había pasado a tanto tiempo desde la última vez que lo vio. Sus gestos eran exagerados, completamente diferentes a su actitud de siempre conmigo. Entendí de inmediato que no tenía intenciones de mostrarme cortesía. Decidí, por mi salud mental, ignorarla lo máximo posible y limitarme a saludar con educación a los demás invitados. El ambiente de la fiesta era elegante, mesas redondas con manteles blancos, centros de mesa florales, luces suaves y una orquesta tocando música de jazz. Mi suegro, a pesar de su carácter normalmente reservado, se mostraba relativamente animado, recibiendo a los invitados con apretones de mano y una sonrisa algo forzada. Mi esposo y yo tomamos asiento junto a unos primos suyos a los que yo apenas conocía. Conversamos un rato sobre trivialidades, el clima, el tráfico para llegar, la cena que prometía ser deliciosa. En un momento, el presentador del evento anunció que todos se dispusieran a disfrutar de la comida. Entonces vi a mi suegra tomar el micrófono y chocar su copa para llamar la atención. Pensé que daría un discurso típico, de esos que celebran la vida en matrimonio y la importancia de la familia. Pero lo que salió de su boca fue una bomba. Empezó felicitando a uno de los familiares que, aparentemente, estaba esperando un bebé. Todo el mundo aplaudió. Hasta ahí, normal. Sin embargo, de pronto su expresión se tornó sombría y soltó, sin rodeos: hay mujeres que saben dar felicidad a la familia con un nieto, y hay otras que matan la esperanza antes de nacer. El corazón me dio un vuelco. Me miraba fijamente, sin disimulo. Nadie en la sala entendió al principio que se refería a mí, pero cuando continuó, la atmósfera se volvió irrespirable. No puedo creer que tengamos en la familia a alguien que ni siquiera puede cumplir la única misión que tiene una mujer, dar descendencia. Casi me atraganto con mi bebida. Noté el rostro de mi esposo endurecerse, en cambio, mi suegro se puso de pie lentamente. La gente empezó a murmurar. Yo temblaba, no por miedo, sino por indignación y sorpresa. Y ella seguía: desde que mi hijo se casó con esa oportunista, nuestra familia se ha convertido en una vergüenza. Primero una boda mediocre, luego un supuesto embarazo y, por último, un accidente que nadie vio venir. Es evidente que él se equivocó de compañera. No es más que un adorno sin futuro. Las palabras caían como martillazos. Y lo peor, algunas personas dirigían su mirada hacia mí con lástima, otras, con evidente reproche. De pronto, mi esposo se levantó de la mesa y gritó el nombre de su madre, increpándola con furia, preguntándole qué pretendía lograr. Ella, con una calma aterradora, contestó: la verdad. Que todo el mundo sepa la verdad de la peor decisión que tomaste en tu vida. Fue tan crudo, tan hiriente, que no pude evitar que mis lágrimas brotaran. Me quedé sin habla, sintiendo que mi respiración se entrecortaba. Entonces mi suegro, que hasta ese momento no había dicho nada, alzó la voz como nunca antes lo había escuchado. Gritó: basta, y el eco de su grito retumbó en aquel salón decorado de fiesta. Todos callaron. Él, con el semblante serio, tomó el micrófono de las manos de mi suegra y anunció algo que nadie esperaba: he estado casado con esta mujer 25 años. Al inicio pensé que algún día cambiaría, que maduraría y entendería lo que significa formar una familia basada en el respeto. Pero acabo de confirmar que no sucederá nunca. Hoy, en el día de nuestro aniversario, quiero comunicarles que esto se acaba aquí. No pienso seguir casado con alguien tan cruel e inhumano. En la sala se escucharon jadeos. Mi suegra, pasmada, abrió la boca sin articular palabra. Él continuó:
dirigiéndose al público, por favor, disfruten la comida y el lugar. Nadie tiene la culpa de la actitud de mi esposa, pero yo no voy a soportarlo más. Ustedes saben lo que ella ha hecho a lo largo de los años. Lo callé por mantener a la familia unida, pero se acabó. La gente seguía sin moverse, en shock. Mi esposo y yo apenas procesábamos lo que estaba pasando. Jamás pensé que mi suegro, siempre tan pasivo, fuera capaz de semejante declaración pública. Enseguida, el hombre tomó su saco y caminó hacia la salida, sin mirar atrás. De pronto, mi suegra soltó la copa al piso, haciéndola estallar en pedazos y gritó su nombre, exigiendo que no se fuera. Pero él no volteó. Toda la atención recayó entonces en ella, que, ya sin micrófono, insultó a media sala y me dedicó una mirada de odio visceral. Tú provocaste todo esto, destruiste mi familia. Yo me quedé quieta, tratando de contener las lágrimas y el temblor en mis manos. Fue mi esposo quien se puso frente a mí, como protegiéndome de sus ataques verbales. Con una voz firme, aunque quebrada por la rabia, le espetó que no se atreviera a culparme de un matrimonio que llevaba roto años y que, si había alguien responsable, era ella sola. La sala entera parecía un cementerio en mitad de una explosión, una mezcla de silencio, sorpresa y miradas de compasión dirigidas hacia mí y mi esposo. Algunos familiares, notablemente incómodos, se acercaron a ofrecernos su apoyo. Otros se alejaron discretamente, quizá pensando que aquello era un escándalo familiar en el que no debían meterse. Mi suegra, impotente, salió corriendo, dejando tras de sí la fiesta hecha trizas y a los invitados sin saber qué hacer. Nos quedamos ahí, en pie, mientras mi esposo me abrazaba. Sentía un nudo en la garganta que me impedía hablar. Una de sus tías se acercó a pedirme perdón, como si ella fuese responsable de lo que había sucedido, y me dijo, no era justo que te humillara así. Lo siento mucho, ¿de verdad? Otras personas hicieron eco de sus palabras, pidiendo disculpas por la vergonzosa escena, pero nada lograba cambiar lo ocurrido. Mis manos temblaban como hojas al viento. Esa noche marcó un antes y un después. Mi suegro se marchó con la decisión firme de divorciarse, mi suegra quedó expuesta públicamente en su actitud destructiva, y mi esposo, finalmente, reconoció lo que yo venía sintiendo desde hacía mucho tiempo, que su madre no solo me despreciaba, sino que estaba dispuesta a destruir mi autoestima y mi dignidad con tal de ganar, en una absurda lucha de poder. Esa fue la última vez que vi a mi suegra de frente, aunque el drama no acabaría ahí. En los días posteriores, hubo un torbellino de llamadas, insultos, y una postura muy clara de mi suegro, no iba a dar marcha atrás. Lo más difícil fue lidiar con mi propia culpa. Sí, con culpa. Porque, a pesar de que yo sabía que no había hecho nada para provocar esa ruptura, no podía evitar sentir que, de algún modo, yo era el detonante. Los días posteriores a esa explosión familiar fueron un torbellino de emociones y acontecimientos que parecían salidos de un mal guión de telenovela. Mi esposo y yo volvimos a nuestro hogar en Seattle inmediatamente después de la fiesta, cargando un equipaje de rabia, tristeza y, sobre todo, desconcierto. La escena que mi suegra había protagonizado no se borraba de nuestras mentes, la forma en que se atrevió a usar mi pérdida para humillarme públicamente, la mirada de sorpresa de los invitados, el estallido final de mi suegro anunciando el divorcio. Durante el vuelo de regreso, casi no hablamos. Yo lo miraba, él me miraba, pero ninguno tenía la fuerza de abrir la boca. Al aterrizar, nos abrazamos con tal desesperación que las lágrimas salieron sin poder contenerlas. Sentía que un capítulo muy oscuro se había abierto en nuestras vidas, uno en el que mi suegra se presentaba como la villana eterna y nosotros ni siquiera entendíamos por dónde empezar a sanar. Esa misma noche, mientras intentábamos descansar, mi celular comenzó a vibrar insistentemente. Eran llamadas de números desconocidos, y mensajes que en su mayoría decían cosas como «qué vergüenza lo de la fiesta», o «no debiste hacer enojar así a tu suegra». Incluso había personas de la familia política que me enviaban mensajes ambiguos, diciendo cosas como, lo siento mucho por lo que pasaste, pero entiende que tu suegra ha estado muy estresada estos años. Me sentía como si me echaran en cara la responsabilidad de tolerar a alguien tan inestable. Fue abrumador. Terminé bloqueando varios números, pues no tenía energías para lidiar con más culpas ajenas. Por otro lado, mi suegro se comunicó con nosotros 2 días después del caos. Con voz cansada, nos explicó que se había marchado a la casa de un viejo amigo en Tampa, Florida, mientras planeaba su siguiente paso. Nos confesó que llevaba años contemplando la posibilidad de separarse, pero siempre había encontrado excusas para postergarlo, especialmente por temor a la reacción violenta de su esposa. Sin embargo, lo que ella hizo aquella noche, el nivel de crueldad hacia mí y la vergüenza pública que provocó, fue el detonante que lo empujó a decir basta. Le ofrecimos nuestro apoyo incondicional, y en una mezcla de compasión y alivio, le dijimos que podía quedarse en nuestra casa si lo necesitaba. Mi esposo estaba decidido a que su padre no se quedara solo en medio de ese tsunami emocional. Así que, un par de semanas después, mi suegro se instaló temporalmente en nuestro apartamento de Seattle.
Cuando lo vimos llegar cargando 2 maletas y una expresión de derrota, sentí una punzada en el corazón. Era la viva imagen de alguien que, tras 25 años de matrimonio, estaba arrancando de cero. Durante los primeros días de su estancia, me sorprendió el modo en que mi suegro, normalmente callado, se abría con nosotros para contarnos historias de lo difícil que había sido su relación con mi suegra. Mencionó episodios de manipulación, chantajes y comentarios despectivos hacia él y su familia desde que eran novios. Confesó que, con frecuencia, había pensado en abandonarla, pero sentía un extraño deber de mantener la fachada de una familia feliz, sobre todo cuando mi esposo era niño. Nunca imaginé que alguien pudiera llevar tanto tiempo conviviendo con ese tipo de desamor. Me hacía reflexionar que, quizá, mi suegra no dirigía su crueldad únicamente hacia mí, sino que era una forma de ser que se había ido alimentando a lo largo de los años. Aún así, no pude evitar sentir un peso de culpa, por irracional que fuera. ¿Y si haber revelado mis problemas con ella, o mi propia presencia, hubiese sido el empujón definitivo para este divorcio? Mi esposo se esforzaba en hacerme ver que su padre era un adulto que tomaba sus propias decisiones y que, si él había elegido terminar su matrimonio, no era por mi culpa, sino porque la gota había rebasado el vaso con el discurso violento de mi suegra. Pero, en esos momentos, mis emociones eran un torbellino difícil de frenar. Mientras tanto, desde Florida, mi suegra hizo todo lo posible por acrecentar el caos. Empezó a llamarnos repetidamente con un tono histérico, exigiendo que su hijo hiciera recapacitar a su padre, como si mi esposo tuviera la culpa de la determinación de un hombre adulto. Decía que nos demandaría por difamación, aunque no tenía mucho sentido. Incluso amenazó con presentarse en Seattle para dar su versión de la historia, pero mi esposo dejó claro que, si lo hacía, no la dejaríamos entrar a nuestro hogar. Sentí escalofríos al imaginarla tocando nuestra puerta, gritándonos en la entrada, haciendo espectáculo delante de los vecinos. Por suerte, mi suegro tomó la iniciativa de buscar un abogado de confianza para iniciar los trámites de divorcio. De manera sorpresiva, él mismo comentó que, en el pasado, había firmado un acuerdo prenupcial que establecía ciertos límites claros: la casa, los bienes de herencia familiar y los ahorros principales estaban a su nombre. Mi suegra jamás había contribuido económicamente de forma significativa, pues había vivido buena parte de su matrimonio apoyada en la fortuna de su esposo. De ese modo, el panorama legal no era complicado para él. Aún así, nadie esperaba que mi suegra aceptara el divorcio sin pelear. Mientras se gestionaba la parte legal, la vida cotidiana en nuestra casa adoptó un ritmo extraño. Mi suegro, a pesar de todo el estrés, decidió emplear su tiempo libre en cosas que le gustaban. Se apuntó a un par de cursos de cocina en un taller local de Seattle. Al volver, nos preparaba cenas deliciosas. Nunca lo había visto tan relajado, y eso contrastaba con los mensajes llenos de furia que su futura exesposa le enviaba. Algunas noches nos sentábamos a charlar sobre temas ligeros, como música o películas, y él parecía abrir los ojos a un mundo que había ignorado mientras vivía con mi suegra. Pero, en otros momentos, sobre todo cuando se acordaba de la fiesta de aniversario, se quedaba callado, con la vista perdida. Era evidente que la ruptura le dolía. Una cosa era verse libre del maltrato, y otra muy distinta ver derrumbarse 25 años de vida en común. Yo no sabía muy bien cómo consolarlo, pero aprendí que, a veces, simplemente estar presente y escucharlo sin juzgar era suficiente. En cuanto a nosotros, mi esposo y yo hablábamos cada vez más abiertamente de la pérdida de nuestro bebé y del dolor que todavía llevábamos dentro. Decidí comenzar terapia con una psicóloga que me ayudó mucho a procesar tanto el duelo como la toxicidad de mi suegra. Mi esposo, por su parte, también buscó asesoría psicológica para reconciliarse con su propia infancia y la influencia de una madre controladora. Esto nos unió de una manera profunda, pues compartíamos las sesiones y avances, algunas veces, hasta íbamos a terapias de pareja para manejar los conflictos que toda esa situación había generado en nuestra relación. En ese periodo, descubrimos que teníamos más aliados de lo que creíamos. Mis padres viajaron desde Oregón para pasar un fin de semana con nosotros y con mi suegro. Fue conmovedor verlos cenar juntos, conversando sobre lo que realmente significa formar un matrimonio basado en el respeto y cómo superar las pérdidas y los traumas. Fue un fin de semana lleno de calidez, algo que no experimentábamos desde hacía meses. Mientras tanto, la situación legal del divorcio avanzó con relativa rapidez, gracias al PREMUP. Esto, por supuesto, encendió aún más la furia de mi suegra. Apenas supo que no tendría derecho a prácticamente nada más allá de lo que ya estaba a su nombre, nos acusó de haberle tendido una trampa y aseguró que la habían obligado a firmar ese acuerdo en su juventud. Sin embargo, no tenía bases sólidas para impugnarlo. A pesar de la toxicidad, mi esposo tuvo que mantener ciertos contactos con ella para temas familiares puntuales, como el paradero de algunas joyas y documentos. Cada conversación terminaba en gritos, insultos y lágrimas de mi suegra, amenazando con hundirnos si no cedíamos a sus peticiones económicas. En un giro retorcido, incluso llegó a decir que podría filtrar historias falsas sobre mí en redes sociales para hacerme quedar como una arribista.
Mi esposo la enfrentó, advirtiendo que cualquier difamación sería llevada a instancias legales. Por fortuna, pareció retroceder un poco al notar nuestra firmeza. Los meses transcurrieron, y el divorcio finalmente se resolvió. Ese día, mi suegro regresó a casa con unos documentos bajo el brazo y respiró hondo, con un semblante de paz. Se sentó en el sofá y nos dijo: «Soy un hombre libre». Nos miró a mi esposo y a mí, y agregó: «Gracias por dejarme quedarme aquí y apoyarme. Les debo mucho». Confieso que me emocioné hasta las lágrimas. Ver a mi suegro renacer de aquella manera era una victoria sobre los años de manipulación y maltrato que había soportado. Por supuesto, la historia con mi suegra no terminó allí de manera definitiva. Ella siguió rondando en la periferia con mensajes y dramas, intentando culparme de todos sus males. Sin embargo, mi esposo y yo aprendimos a poner límites muy claros, y mi suegro se mantuvo firme en su decisión de no tener más contacto con ella. Él compró un pequeño departamento en Seattle para rehacer su vida, cerca de nosotros, y poco a poco fue ganando amistades que ni pensaba que existían. Nosotros, por nuestra parte, continuamos en terapia y empezamos a sanar. Entendí que no puedo forzar a alguien como mi suegra a que me acepte o me respete. Si ella decide vivir en su rencor, es su problema. Yo me quedo con el aprendizaje de que, ante una persona tóxica, es esencial proteger tu bienestar, incluso si significa cortar lazos o poner barreras muy firmes.